Bueno, y para acabar, va a hablarnos Blanca Betés Tejero de un tema que para mí por lo menos es súper importante, que es la psicología en todos estos temas. Hemos hablado de legal, de gestión, de todas estas cosas, pero al final todos sentimos, nos emocionamos, estamos con un montón de estresantes. Ella es psicóloga y es técnico en emergencias sanitarias, pertenece al Espeler Socorro madrileño y bueno, lleva ya bastante tiempo formándose y sobre todo formando en el difícil ambiente de las emergencias, la atención psicológica en emergencias. Así que nada, nos va a contar un poco estos temas. ¿Esto se pasa aquí? Sí, eso es así. Vale. No te acerques mucho al micro, ¿vale? Habla normal. ¿Cómo? Habla normal. Vale. Pues me viene genial la charla que ha dado Geni porque además engancha perfectamente con la mía. Así que ahora desde otro punto de vista, que es el ámbito sanitario, muchísimas gracias a la organización por invitarme y a toda la gente que esté interesada de que en este ámbito se meta un poquito la psicología, pues os lo agradezco también el interés. Un poco pensando qué iba a hacer para la charla me pareció, y viendo un poco las características que hay en las cuevas y cómo se desarrollan los rescates y demás, me pareció importante dividir la sesión en 5 formas diferentes, ¿no? En la gestión del estrés, en 5 situaciones muy diferentes. En el estrés propio que nosotros vivimos al meternos en una cueva o que podemos vivir en un momento determinado. En el estrés al rescatar a otra persona que no es espeleólogo, una persona que pasaba por allí, que estaba en una cueva y que ha tenido un accidente. En el rescate a un espeleólogo, pero no espeleosocorrista, solo espeleólogo. Al rescate de un espeleosocorrista y al rescate de un espeleosocorrista con el que nosotros tenemos una relación emocional. Y yo supongo que entendéis o estáis empezando a visualizar un poco las diferentes características que hay y las diferentes dificultades que nos podemos encontrar en cada uno de los diferentes rescates, ¿no? O sea, supongo que cada uno está interiorizando esa parte de en esta situación podría tener esta dificultad u otra. Lo primero, unos apuntes, ¿no? Toda reacción psicológica que tenemos, estamos hablando del ámbito ya no sanitario, un poco más psicológico, ¿no? Todas las reacciones fisiológicas que tenemos vienen determinadas por una emoción, por algo que nosotros estamos sintiendo. Y esa emoción viene determinada siempre de un pensamiento, de algo que nosotros estamos pensando. Es decir, la taquicardia, la hiperventilación, todas esas reacciones fisiológicas que notamos cuando tenemos mucho estrés o cuando tenemos ansiedad, vienen determinadas primero por un pensamiento, con lo cual ahora vamos a ver que tiene mucho que ver el control de los pensamientos. Entonces, vamos a empezar por la primera, ¿no? Por la gestión del estrés propio. En este, como en otros muchos ámbitos, pero en este se ve mucho, las personas tienden a aguantar, que es aquí donde engancho, ¿no? A aguantar muchas horas, a aguantar mucho estrés, a aguantar muchas cosas. No sirve solo aguantar, no sirve solo hacerlo bien. Hay que hacerlo con seguridad y para hacerlo con seguridad, y hablando siempre desde este ámbito, lo importante es el control de emociones. Porque en el momento en el que nosotros tengamos controladas nuestras emociones vamos a ser capaces de hacer una reacción adaptativa a eso, ¿no? Responder a las demandas y a las necesidades de la situación, tanto propias como de las otras personas que están allí, como del grupo con el que estoy, como del paciente. Y responder a esa demanda de una forma efectiva, no solo coger al paciente y sacarlo de la cueva, responder de una manera efectiva para nosotros, para el grupo con el que estamos interviniendo y para el paciente, es decir, para todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer para responder de esa forma efectiva? Pues la charla es muy cortita, os voy a dar 4 puntos de cada cosa y esto se deriva en otras muchas ponencias que yo estaré encantada si me invitáis. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer antes de meternos en la cueva, y esto es antes siempre, ¿no? Es conocer nuestra situación física. Es decir, yo hoy cómo estoy, tengo alguna dolencia, me encuentro bien, ya no esta semana, hoy me encuentro bien, tengo una diarrea, he pasado mala noche, tengo resaca, estoy físicamente preparado para meterme en esta cueva, en esta en concreto, no en otra, en esta. Estoy físicamente preparado para meterme en la actividad que hoy va a requerir esta cueva, que puede ser diferente a la que era la semana pasada. Nos tenemos que hacer todas esas preguntas a nivel físico. Luego empezamos con la situación psicoemocional. Últimamente estoy pasando, o sea, son todo preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Últimamente estoy pasando una buena época en mi vida, tengo estrés, tengo ansiedad, estoy focalizando mucho en esa ansiedad, hay muchas reacciones que tenga a lo largo de mis vivencias habituales que me estén molestando, estoy gestionando mal mi estrés,
El rescate que se plantea hoy me plantea alguna dificultad, pues porque sea mi colega, porque no esté acostumbrado o porque me recuerde algún tipo de experiencia pasada en la que yo me vaya a sentir molesto o inseguro. Por ejemplo, entre los sanitarios nos pasa mucho, vamos a un tráfico y de repente un tráfico de niños y de repente alguien dice no puedo porque tengo niños y es que ese niño me recuerda a mí. Entonces, la situación que tengo hoy la puedo afrontar, o sea, soy capaz de afrontar esta situación. Todas estas preguntas antes, ¿vale? Luego, tenemos que preguntarnos qué miedos, qué ansiedades, qué pensamientos irracionales tengo y cómo los estoy manejando. Conocerlos, plantearme que los tengo y plantearme esta situación. Es decir, vamos a poner un caso de ansiedad, ¿no? Me planteo el pensamiento irracional de no voy a poder bajar, o si bajo no voy a poder subir, o y si me da un ataque de ansiedad en mitad de la cuerda, porque últimamente me han dado varios, y si estoy abajo en el pozo de 100 y no puedo volver a subir, y si me tienen que rescatar, y hostia, la que voy a montar con mis compañeros. ¿Y qué hago con eso? Pues le pongo un pensamiento racional encima. Mira, he bajado a 200 cuevas, nunca me ha dado un ataque de ansiedad. Es más, estoy preparada técnicamente para bajar. Y preparado técnicamente para subir. O sea, voy poniendo pensamientos y en el caso de que me pase, habrá alguien que me ayude o puedo parar el ataque de ansiedad con las técnicas que me han enseñado o puedo salir de esta situación o puedo dormir un rato o puedo llamar al sanitario. En cualquier caso, voy con gente. O sea, ponemos pensamientos racionales encima de los pensamientos irracionales. Ahora, vamos a examinar también un poco en qué me estoy centrando, porque lo fácil en una situación en la que ya las reacciones fisiológicas han empezado, es empezar a pensar en es que tengo taquicardia, es que estoy hiperventilando, es que se me duermen las manos, es que mira que me está dando un ataque de ansiedad ahí en mitad de la cuerda, y entonces ¿qué hago? Entonces lo que tengo que hacer es parar y centrarme en la tarea que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy instalando? Instalo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy rescatando esto? Rescato. Centrarme en la tarea salva de centrarme en mí mismo, en mirarme solo el ombligo y que esas reacciones fisiológicas que, como os he contado, vienen de una emoción, que vienen de un pensamiento, paren. Paren porque me estoy centrando en otra cosa, no me estoy centrando en mi ansiedad, ¿vale? Y todo esto, si lo pudiéramos preparar antes, en imaginación, sería increíble, ¿no? Si yo estoy en casa y pienso en la cueva, veo la topo y voy viendo y digo, pues voy a bajar por aquí. Y me imagino cómo va a ser, y me imagino el rescate, y me imagino el pozo, y me imagino yo bajando. El cerebro tiene dos posibilidades, agobiarse o no. Y entre agobiarse o no, él va a decidir siempre estar relajado. Con lo cual, si en imaginación yo asocio una imagen, yo colgado de la cuerda, o yo haciendo un step, a un sentimiento de relajación, de estoy tranquilo y estoy seguro y me siento bien, en el momento en el que esté haciendo eso y mis reacciones fisiológicas empiecen, puedo pararlo poniendo un pensamiento racional encima y puedo hacer que eso se centre y yo poner la relajación, mi cerebro va a hacer la relajación directamente porque ya me lo había imaginado, yo ya me había imaginado esa situación en relajación, ¿vale? Y ya lo que nos queda es ayudarnos entre todos. Es decir, si yo tengo esta situación en casa o tengo esta situación en el trabajo o estoy más agobiado de lo normal o esto se me puede ir de las manos porque lo estoy viviendo fuera, porque el otro día me tuve que parar en el coche, en el arcén, porque me estaba dando un ataque de ansiedad, se lo cuento a mis compis, que ellos lo sepan, antes de bajar a la cueva. Cuando estoy dentro de la cueva, si me estoy agobiando, se lo digo a mi compi. Le digo, pues físicamente voy bien, pero de coco igual ando un poco flojo, para que me ayude, para que me saque de ahí un poco, para que yo, si no estoy aplicando estas técnicas que os estoy contando, que me las aplique él, que también sabe, ¿no? Y contar con ellos para todo, por supuesto. Entonces esto sería un poco la gestión del estrés propio, que es diferente a la gestión del estrés que vamos a hacer con una tercera persona, ¿no? Vamos con la gestión del estrés a otra persona. En este caso es una persona que, como os digo, no es espeleólogo, no tiene nada que ver con las cuevas, pasaba por allí con su familia y de repente pues tiene una patología sanitaria, vamos a poner que no es grave. Lo primero que vamos a hacer es solucionar la patología sanitaria que tenga, que le duela, que se agobie, que tenga una hipoglucemia, que tenga una hipotermia, lo que sea. Ahora,
En el momento en el que al paciente le solucionemos la patología sanitaria, va a empezar a centrarse en el agobio, en el síntoma psicológico. Entonces vamos a tener que responder a esa demanda de estrés que nos está haciendo él. ¿Cómo respondemos a ese estrés? Bueno, lo primero, atender las necesidades fisiológicas, como os he dicho, a nivel sanitario. Hipotermia, hipoglucemia, hemorragias, hipotensión, dolor, sanitarios y que le traten como puedan, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a atender necesidades, diferentes necesidades. Las primeras, y parece mentira, pero es así, las primeras por las que os agobian son las físico-organizacionales. El perro fuera de la cueva, y yo llevo aquí 3 días, se habrá caído el perro por la cueva y eso te desencadena en un ataque de ansiedad rapidísimo y se desestabiliza el paciente, pero se desestabiliza a nivel psicológico, a nivel físico. O los niños, los he ido a recoger a alguien al cole, o alguien ha avisado a mi familia, o dónde están mis compañeros que venían conmigo, les ha pasado también algo, o sea, tenemos que paliar esas necesidades, atender esas necesidades, por muy ridículas que nos parezcan, ¿eh? O sea, la gente pide cosas y tú puedes pensar, esto es una ridiculez, pero para ellos es lo más importante en ese momento, entonces hay que atenderles, sin ninguna duda. Y una vez que tenemos resuelto un poco esto así organizativo, se van a meter en las físico-psíquico-emocionales, ¿no? Que ahí estarían pues el estrés, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, que bueno, yo supongo que todos los sanitarios sabéis de, ay Dios mío, la que estoy liando, madre mía, qué vergüenza, oye, perdona. Entonces, todas esas hay que atenderlas también. Cuando un paciente se pone repetitivo con el síntoma físico, o sea, ya lo has tratado, ya lo has atendido, el síntoma físico, y se pone repetitivo, no, espera, que me duele, es que todo el rato va en la camilla y todo el rato se va quejando de eso, tenemos que pensar que eso ya está tratado, o sea, ya te he puesto algo para el dolor, entonces, ¿de qué te estás quejando? En vez de pasar de él, lo que tenemos que pensar es que no nos está pidiendo algo físico, que la demanda es una demanda más de atención, de una necesidad psicológica que no estamos atendiendo, de una necesidad psicológica que no estamos atendiendo, que más que de una demanda física en realidad, ¿no? Entonces, los pacientes hay veces que necesitan que paremos, que les escuchemos, que les atendamos y ya se sienten escuchaditos y atendiditos y ya te dejan funcionar y ya se dejan de quejar por algo que en realidad no les pasaba, ¿no? Porque el dolor ya había pasado, ya le habían puesto algo para el dolor. Otra de las formas sería adelantarnos al síntoma físico y al síntoma psicológico que tienen, ¿no? Al final a ellos les crea una sensación de control, de que nosotros estamos controlando, de que nosotros sabemos lo que les pasa y, o sea, si tú le dices, tú le miras, ¿no? Por ejemplo, tiene un brazo roto y le llevas ahí con el cabestrillo y tú le ves todo el rato mirándose y si le dices, sé lo que te está pasando, que hay una gatera ahí que no sabes si vas a pasar con el brazo roto y el tío te dice, sí, y me estoy poniendo súper nervioso. Si tú te adelantas al síntoma, si tú le dices en un ataque de ansiedad, se mira los dedos, ¿no? Y le dices, sé lo que te está pasando, si te hormiguean los dedos, lo que te está pasando es que estás hiperventilando, tienes que respirar conmigo y dices, hostia, sí, me hormiguean los dedos, vale, esta tía sabe de lo que habla. Ya está, y ya te deja hacer, y ya se deja llevar, pero para ellos es importante la sensación de control, que tú controles la situación. Y luego otra cosa que decía Jenny, que es muy importante, es el no mentir, ¿no? No mentir nunca. O sea, me queda mucho para salir, me queda mucho para, me vas a poner, ha pasado algo, me voy a morir, no mentir. O sea, si no lo sé, lo pregunto. Hay veces que hay que endulzar un poco las cosas, pero si te lo preguntan directamente, es más, si te lo preguntan más de una vez, necesitan saberlo, y si necesitan saberlo es mejor decirlo. Por supuesto, nunca mentir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nos pillen en una mentira hemos perdido la credibilidad, pero no solo de eso, de toda la intervención, hemos perdido la credibilidad para todo. Entonces, nunca mentirles, ¿vale? Y luego, la idea es utilizar las herramientas que tengamos conociendo en 10 minutillos que llevemos con él, un poco por dónde va el paciente, por dónde se mueve mejor. Si se mueve mejor con el humor, o si se mueve mejor con la conversación, o si se mueve mejor con el cariño. Hay gente que necesita más cuidado, menos cuidado, que les toques, que le des un abrazo, o que le cuentes un chiste, o que le hables de la cueva en la que estuvimos ayer. Y entonces, dependiendo de eso, pues tú le vas dando. Siempre hay que pensar que todas estas cositas, que cuanto nosotros más estemos pendientes del paciente, eso le salva a él de meterse en el síntoma físico y en el síntoma psicológico, con lo cual la herramienta de hablar con él, de atenderle, de adelantarnos, de atender sus necesidades es súper positiva, ¿vale?
La siguiente situación sería la gestión del estrés a terceros, pero que ya son espeleosocorristas. Bueno, espeleólogos, perdón. Aquí no saben cuáles son las dificultades de un rescate, pero sí que saben cuáles son las dificultades de una cueva y saben cuáles son las dificultades por las que tienen que pasar y los tiempos de rescate dentro de una cueva. Que no del rescate sanitario, que son otros y que son mucho más elevados, pero saben las dificultades. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo mismo, atendemos las demandas físicas, atendemos las demandas psicoemocionales, las organizativas, control, conocimientos, nos adelantamos a los síntomas, no mentimos, utilizamos las herramientas y en lo que nos tenemos que centrar, en lo más importante, es en la sensación de control que tengan ellos, que sepan ellos que nosotros estamos controlando, en atender los pensamientos irracionales, en no mentir y lo más importante de esto es adelantarnos a sé que te va a pasar, sé que te está pasando esto porque conoces la cueva y sabes que con las dificultades que tienes ahora para andar, la gatera esa o el pozo ese te va a costar un huevo. Entonces, adelantarnos para ellos les va a dar muchísima sensación de control. La siguiente situación sería la gestión del estrés para un espeleosocorrista. Aquí ya sabe las dificultades de una cueva y sabe los tiempos de una cueva y sabe las dificultades y los tiempos de un rescate. Con lo cual, cuando yo a un espeleosocorrista le digo, te ha roto el fémur, a un espeleólogo le puedo decir, te ha roto el fémur, y dice, pues me he roto el fémur, pues ya me sacarán. Si a un espeleosocorrista le digo, te ha roto el fémur, él sabe que tiene, o la pelvis, sabe que tiene 3 horitas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que me tengo que manejar con su estrés, que sabe lo que está pasando, que sabe que un rescate es largo y que sabe que tiene 3 horitas. Entonces, ¿ahora cómo me manejo ahí? Me manejo de la misma forma, pero aquí lo importante es convencerle de que nosotros sabemos hacerlo y de que lo vamos a hacer bien, a pesar de que no sea su grupo de intervención, que no sea las personas que a él le encantaría que le rescatasen, y sobre todo manejar sus intentos de control, porque es espeleosocorrista, porque sabe lo que estamos haciendo. Entonces va a intentar controlar la situación todo el rato, no va a ser capaz de relajarse. Entonces vamos a intentar que nosotros llevemos el control, que no lo lleve él, que él se relaje, que no le suba la tensión más de lo suficiente, que no entre en ansiedad, que no entre en pánico y nosotros gestionar ese rescate, que no lo tenga que gestionar él. Y para esto, por supuesto, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, las que os decía antes, la conversación, el cariño, el humor, dependiendo de cómo sea. Y la última situación en la que se nos complica un poco más es que el espeleosocorrista además sea nuestro compi o tengamos algún tipo de relación con él, que entonces cuando yo le estoy diciendo te has roto la pelvis y él dice pues estos son de 17 horas de rescate y me quedan 3, yo le estoy diciendo te quedan 3 a mi amigo y sé que aquí vamos a estar 17 y entonces ahí entra su estrés más el mío que le estoy diciendo algo muy grave y los dos lo sabemos. Entonces, ¿qué me pasa ahí? Lo haríamos de la misma manera, pero evidentemente aquí lo que tenemos que hacer es gestionar nuestro propio estrés por la demanda de la situación, porque se nos complica mucho, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos un poco a la primera diapositiva, ¿no? A ese manejo de mis sensaciones emocionales, a ese manejo de mis miedos, de mis ansiedades, de mis pensamientos irracionales. Lo puedo hacer en imaginación antes de meterme y tener súper claro que si no me puedo meter en la situación, no me meto. No me meto porque voy a crear un problema añadido, porque me va a dar un ataque de ansiedad a mí, o porque no voy a ser efectivo, porque me voy a dejar sin anclar, o porque no voy a solucionar nada y voy a empeorar las cosas. Entonces, si no puedo meterme, no me meto. Es mi amigo y me encantaría estar ahí, pero si no puedo meterme, no me meto, porque estoy añadiendo factores de estrés, ya no solo para mí, sino para todo el grupo que me ve que estoy desorbitado, ¿no? Entonces, esto es un poco, hasta aquí la ponencia, no necesita más. Evidentemente, todos estos factores, habría muchísimo de lo que hablar, daban para un curso cada uno, pero bueno, hasta aquí, que teníamos solo media horita. Así que nada, si tenéis alguna pregunta...
Bueno, pues para que veas un poquito que la psicología viene muy bien, yo tengo algunas anécdotas por ahí en rescates que hemos hecho, rescates muy largos y complejos, en el que la gente estaba ya un poco desmoralizada porque aquello no iba muy bien, era lento, ¿no? Entonces alguien tuvo una buena idea para animar al personal, que parecerá que es una bobada. ¿Qué se trajo? Se trajo una hogaza de pan enorme, un queso y una bota de vino. Y esa bota de vino, que no bebían prácticamente nada, animó a mucho a la gente, que no era beber, simplemente cambiar una situación en que era romper completamente. Algo que nadie se esperaba eso. ¿Qué opinas de todo eso? ¿De la botella de vino? No, de botella no, de la bota. Una bota de vino, cambiar la situación, que era pues sencillamente algo ya muy estresante, para que la gente empezara a animarse de nuevo y realmente funcionó muy bien. Evidentemente. Sí, en una situación de estrés, cualquier cosa que cambie un poco el tono emocional en el que estamos, a positivo, evidentemente, igual que lo pueden cambiar a negativo también, ¿no? Si entra alguien, por lo que te digo, muy estresado y demás. Pero si cambia a positivo y rompes un poco el tono emocional que hay de estrés, de angustia, de tal, es buenísimo. Pues, igual que en rescates hay gente con la que funciona y gente con la que no, pero que de repente un espeleosocorrista de repente meta un chiste, o a mí me pasa en la ambulancia a veces, ¿no? Que de repente alguien mete un chiste y el paciente como que ya se descentra y entra en otra dinámica, y el grupo entero entra en otra dinámica, ¿no? Entonces me parece muy positivo, claro que sí, sí.